están viendo, se va a recordar un año más de la invasión que se ha producido a Antofagasta, un 14 de febrero de 1879, el próximo sábado, precisamente cuando se esté desarrollando ya la entrada de Oruro y otras entradas en nuestro país a propósito del carnaval, una fecha histórica que se la revive también en esto que es el Libro del Mar, un texto y un documento histórico que contiene un material muy importante. Esta semana, organizaciones sociales en Chile han saludado que el vocero de la causa marítima boliviana vaya a estar presente precisamente en una reunión que vaya a tener con profesionales, organizaciones sociales, diferentes sectores que apoyan Mar para Bolivia. Bien, dicho esto, como un anticipo simplemente de esta semana tan importante, quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es diputada suplente del Movimiento al Socialismo por el Departamento de La Paz, pero parte de lo que representa la generación Evo. Está con nosotros Valeria Silva. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida al Pueblo es Noticia. Muchas gracias, Iván. Buenos días y buenos días igual a todas y a todos los bolivianos que desde sus casas, en todos los rincones del país, siguen el Pueblo es Noticia como todos los domingos. Bien, Valeria, entiendo que recientemente has participado representando a Bolivia dentro de un foro internacional de juventudes. Cuéntanos un poco de dónde vino la invitación, dónde fue y qué temáticas se han abordado. Sí, así es, hemos estado la anterior semana, el 2 y el 3 de febrero en Naciones Unidas, en el foro juvenil del ECOSOC, que es una iniciativa de Naciones Unidas en Bolivia impulsado por el UNFPA, que es quien ha colaborado para que yo esté representando al país en ese espacio, y es un foro que se ha dado sobre todo para trabajar la transición de los objetivos de desarrollo del milenio que ha venido encarando Naciones Unidas en todos sus estados miembros hacia los objetivos de desarrollo sostenible que a partir del siguiente año van a empezar a estar en vigencia dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Hemos sido jóvenes representantes de estados, bastantes congresistas jóvenes, bastantes ministros jóvenes, representantes de las sociedades civiles también de otros países, gente del África, gente del Caribe, de Sudamérica, que ha estado llevando la voz de sus estados, la voz de sus organizaciones y sobre todo un grito generacional, ¿no? Ahora, esta convocatoria es anualmente, ¿es la primera vez que Bolivia tiene una representación de jóvenes o ya en anteriores oportunidades Bolivia ha tenido participación en este tipo de encuentros? Es la primera vez que el Estado boliviano, el Estado plurinacional de Bolivia, tiene una representación en un foro juvenil de Naciones Unidas. Ha habido una versión anterior el año pasado de la que no hemos sido parte. Ahora, como te decía, gracias al apoyo del UNFPA y de nuestra misión de Naciones Unidas en Nueva York, hemos podido tener presencia, pero lo más importante, creo, Iván, es que el Estado Plurinacional de Bolivia en Naciones Unidas hoy ya no es más un anónimo, ya no es más un desconocido. Bolivia es muy importante en las discusiones de Naciones Unidas, pero aún más allá de eso y mucho más profundo, el Estado Plurinacional de Bolivia, siguiendo el ejemplo del presidente, lo que hace es no solo llevar la voz de los pueblos indígenas bolivianos, sino que de los pueblos indígenas del mundo, en primer lugar, y en segundo lugar de todos los oprimidos, ¿no? Yo siento que hoy Bolivia en el mundo tiene un sinónimo y ese sinónimo es Evo Morales. Cuando la gente se te acerca y te habla de Bolivia, inmediatamente te habla del presidente, inmediatamente te habla de los logros económicos, del milagro económico que es Bolivia hoy, inmediatamente te habla del gobierno, de los movimientos sociales e inmediatamente te habla de un presidente que es como su pueblo, ¿no? Entonces existe depositada la confianza en Bolivia. La intervención de Bolivia, la intervención mía en Naciones Unidas ha sido una intervención que gira en torno a reconocer
el universo de realidades que existe entre los jóvenes, hombres y mujeres, el universo de realidades comunes, sin embargo de reconocer las diferencias que ha naturalizado, vamos a decir, el imperialismo y el capitalismo, poniéndonos a jóvenes por encima o por debajo y a otros por encima en la organización del poder económico y en la organización de las sociedades, ¿no? Ahora, en este tipo de foros uno escucha todo tipo de argumentos de los diferentes representantes, hombres y mujeres. ¿Cómo defines tú lo que ha sucedido en este foro desde la perspectiva de Bolivia, por un lado? Tú ya nos has descrito un poco lo que significa Bolivia hoy por hoy, que está en el concierto internacional. Pero ya en el nivel de la discusión de jóvenes, ¿qué temas se han planteado? ¿Qué le interesa discutir a los jóvenes? ¿Hay una diferencia entre los que piensan seguramente de otros países de Europa o de América Latina o de Asia? ¿Qué coincidencias se han encontrado entre jóvenes y en qué temáticas? A ver, uno de los ejes ha sido el analizar qué ha pasado con la juventud luego de 20 años que Naciones Unidas ha diseñado estrategias específicas para los jóvenes. Teníamos entonces a expertos que hace 20 años estaban diseñando estas políticas para jóvenes, hoy ya no jóvenes, hablando del tema, ¿no? Uno de los focos ha sido ese. Otro de los focos es, sin lugar a dudas, como tiene que ser, la igualdad de géneros. Para nosotros la despatriarcalización. Creo que ahí tenemos diferencias claras, ¿no? entre sistemas políticos y entre ideologías, porque mientras existen todavía planteamientos que te dicen que se trata de una ecuación matemática hombre igual mujer, nosotros o el Estado, el Ecuador, Palestina, Venezuela, están planteando más bien algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo, la despatriarcalización, que es gira en torno a una modificación del sistema cultural, económico y estructural mucho más profunda, ¿no? Ahí hay algunas diferencias. Por supuesto, no vivimos, los países que somos miembros del sistema de Naciones Unidas no vivimos sincronizados políticamente. Entonces creo profundamente que Bolivia lleva un paso o más bien muchos pasos adelante. El África es uno de los focos importantes también, las brechas de desigualdad tan amplias que siguen existiendo en el África. Latinoamérica ya no es parte de ese ícono de desigualdad, precisamente por los ejemplos que Bolivia, entre otros países, le está dando al mundo, ¿no? Pero bueno, es cierto que puede parecer inútil un foro de jóvenes en Naciones Unidas porque no es vinculante, porque no interfiere directamente en la política de los estados, pero es importante para nosotros como militantes, en primer lugar, porque sabemos que llevamos la voz de muchos oprimidos, no solo bolivianos, sino del mundo, y en segundo lugar, porque es necesario ir a patear el tablero a estos espacios también, ¿no? Y es lo que nuestro presidente hace siempre que está en Naciones Unidas, es lo que hizo el Che Guevara cuando estuvo en Naciones Unidas, es lo que hizo el presidente Chávez, el comandante Chávez cuando estuvo en Naciones Unidas. Es necesario ir a Naciones Unidas a hablar de las responsabilidades de los países desarrollados, con el medio ambiente, con las sociedades que tienen brechas de desigualdades muy amplias. Es necesario hablar de las lógicas imperialistas que aún imperan y que aún están haciendo más pobres a los pobres y que aún están saqueando a los países. Y esa es la misión de Bolivia en Naciones Unidas hoy. Ahora, encontrar a jóvenes que hablen de estas temáticas es muy importante. Hoy son protagonistas, no solamente, y ustedes lo han demostrado, con la participación en las últimas elecciones, de muchos jóvenes que han decidido tomar también las riendas de participar y hacerse escuchar. En estos escenarios, Valeria, cuando se plantean temáticas, se habla de lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo
¿Cómo has visto? ¿Había más hombres, más mujeres representando a sus países? ¿Había una igualdad también allá? ¿Cómo se mira este tema? Me parece que habían más hombres que mujeres, que es un poco igual la tendencia general en el mundo. Somos los raros. Bolivia, el segundo país, tú sabes, en presencia de mujeres en la Asamblea Legislativa, 51% después de Ruanda. No es algo normal, no es algo en lo que se esté avanzando de manera conjunta ni que sea parte realmente vinculante de las decisiones que toma el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, hay un avance, ¿no? El tema yo creo que el tema es un poco más profundo que ese, y es el hecho de si eres hombre o si eres mujer, resulta poco cuando solamente llevas la voz de un imperio, ¿no? Y cuando tienes a mujeres que son las más, digamos, apartadas de lo que es el sistema en general de la diplomacia, no es el caso nuestro, pero es el caso general del mundo, de la diplomacia y de este tipo de eventos, realmente es un logro poder decir que Bolivia sí lleva eso dentro de su política, ¿no? En la intervención que yo he tenido, he hecho mención sobre todo a la necesidad de darnos cuenta de que, en primer lugar, jóvenes, el ser jóvenes no nos hace iguales. Es muy distinto ser joven en América del Sur a ser joven en Europa, o es muy distinto ser joven en África a ser joven en Estados Unidos. Pero aún más, es muy distinto ser un joven trabajador del campo a ser joven heredero de una fortuna o de un emporio, ¿no? Y aún hurgando mucho más hondo, en esta ecuación, digamos, de la organización de la sociedad y de las nuevas generaciones, es mucho más complicado ser mujer y ser mujer indígena. Entonces, ese es uno de los temas en los que Bolivia ha intentado ahondar en el debate y hemos logrado abrir el espacio, hemos logrado que el Caribe, sobre todo, suscriba nuestras opiniones y nos apoye, y al final exista una identificación regional, ¿no? Una identificación americana, latinoamericana, que hoy en Naciones Unidas creo que opera bastante, ¿no? Ya no somos simplemente los que se suman a las decisiones. Volviendo a nuestro país, Valeria, ¿cómo está ese fenómeno, ese surgir de una generación denominada Evo? ¿Qué pasos se están dando? Tú ya estás representando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por un lado, como asambleísta, ¿qué desafíos tienes dentro de la generación Evo? ¿Y cómo está generándose mayores espacios para esta generación? Bueno, primero sobre los desafíos es importante decir que nuestra principal tarea es continuar el trabajo de la generación precedente. Continuar el trabajo de la generación precedente para poder garantizar el futuro del proceso de cambio, en primer lugar. Y en segundo lugar, romper ese esquema de que los jóvenes, si es que se dedican a la política, se dedican a temas de jóvenes. La generación Evo es una generación que va a trabajar la política de su país de manera comprometida y de manera estructural, con una visión amplia, con una visión integral de país, no con una visión de tal a tal edad, no con una visión de este o este sector, sino con una visión de país. Ese es el principal reto. Obviamente, suscrito a eso, existen muchos proyectos de ley que hemos ido trabajando, que hemos ido pensando, que esperemos que los otros sectores representados en la Asamblea suscriban, también pensando en el futuro del proceso y en la garantía de la continuidad del proceso. Y bueno, por el otro lado, sí es cierto, somos varios asambleístas jóvenes que vamos a ejercer esta responsabilidad de ser congresistas, pues, del 2015 al 2020, pero también tenemos, Generación Evo es
es una plataforma muy amplia. Es una plataforma de organizaciones, es una plataforma del campo y de la ciudad, de hombres y de mujeres, que hoy tenemos el orgullo de decir que tenemos ministras jóvenes, por ejemplo. Tenemos una ministra de Salud de 28 años, tenemos una ministra de Justicia de 30, si no me equivoco, tenemos una ministra de Comunicación muy joven. Es decir, como generación nos sentimos representados, no a manera de cuota, porque no manejamos ese sentido de la política. Manejamos el sentido de identificación en términos de convicción. No es solo una identidad generacional, sino es una identidad política. Para finalizar, Valeria, en este nuevo contexto del Estado plurinacional, se ha renovado la Asamblea Legislativa Plurinacional en todos los escenarios y ahí hay mucha juventud y eso es muy importante para una sociedad. En ese contexto, hablar de las visiones que puedan tener jóvenes del oficialismo y jóvenes de la oposición. ¿Tú has encontrado que hay otros criterios en los jóvenes que están dentro de la oposición? Porque, claro, la oposición también tiene sus representantes. Sí, así es. En realidad, para mí, en resumen, son jóvenes, o más bien son viejos encerrados en cuerpos de jóvenes. Son jóvenes que no se han dado cuenta que este es otro tiempo y son jóvenes que están solamente haciendo réplica de aquel pasado que no va a volver en este país, de aquel pasado que ya no tiene lugar, porque en rigor de la historia y en rigor de lo justo, este país es hoy otra cosa. Entonces, la generación Evo invita más bien a todas aquellas personas jóvenes involucradas en la política desde lo formal, desde la militancia, desde el activismo, desde el arte, a subirse al carro del proceso de cambio, porque este carro no lo va a parar nadie, ¿no? Y en ese mismo sentido y en esa misma dirección es que quiero mostrarte, Iván, la separata que hemos sacado el anterior domingo. Se llama Cuadernos, Apuntes de una Generación, viene junto al semanario La Época. Va a salir un número cada mes. El primer domingo de cada mes tienes el número del anterior, del mes que ha pasado, y en este primer número tenemos una entrevista al vicepresidente Álvaro García Linera sobre el socialismo comunitario y tenemos muchos aportes de gente que es parte de Generación Evo por fuera y por dentro del Estado, por fuera y por dentro del gobierno, por fuera y por dentro del instrumento, ¿no? Los invitamos a todos, a todas y a todos, a lo largo y ancho del país. Estamos ya esperando los aportes de los chicos de Generación Evo Chuquisaca, que ya nos han dicho que nos van a hacer llegar sus textos. Igualmente las juventudes de la organización Juana Zurduy nos va a hacer llegar un texto. Son muchas organizaciones que se va a sumar al equipo de Cuadernos. Cuadernos se llama nuestra separata. Ustedes en la contratapa encuentran los 2 QRs de Facebook y de Twitter donde pueden seguirnos y donde pueden hacerse parte de este equipo que lo que intenta es debatir el sentido común de la política y demostrar que los jóvenes también leemos y demostrar que los jóvenes estamos escribiendo y estamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente aportar a este proceso. Valeria Silva nos ha visitado unos minutitos. Muchas gracias, Valeria. Será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Iván. Y bueno, los convoco a todas y a todos, jóvenes, háganse parte de este equipo, produzcan, escriban. Esto es lo que necesita nuestro país. Y muchas gracias a todos los bolivianos que nos han seguido hoy. Y a ustedes, amigos, que están en sus televisores y en sus radios, escuchándonos y viéndonos, enseguida, lo que decía Valeria, estaremos hablando con una de las ministras más jóvenes del gabinete actual, la ministra de Salud. Hay varios temas, ejes muy importantes que hablar en torno a este tema que es la salud. Volvemos enseguida. Nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Verde es el todo.